Buenos días, feliz lunes. Esta es una cita que tenemos cada 8 días y por eso les doy la bienvenida a su podcast Cartas Abiertas. Como quedó explícito hace 8 días, vamos a adentrarnos capítulo por capítulo en este libro precioso de Génesis, que como ya lo dijimos es el comienzo, es el principio de la palabra del Señor. Aquí vamos a estar yendo de la mano de Jesús. Él es el autor principal de la palabra del Señor. También quiero recordarles y animarles a que tengan presente la imagen blanco y negro de la fotografía, de la película, para que estemos viendo a Jesús aquí en Génesis. Y sabemos, como lo expliqué ya, que en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto aparece Jesús a full color. Entonces vamos a comenzar a leer y como lo vimos Génesis en el capítulo 1, versículo 1, aparece como ese reporte detallado de la creación. Y leemos el versículo 1 que dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En este primer versículo Jesús es revelado como el creador supremo de todo, de lo que vemos, de lo que no vemos. Él es el creador supremo. Entonces, vamos a revisar cómo Colosenses 1, versículo 16, nos lo revela, nos lo muestra. Aquí está él, dice Colosenses 1, lo tengo aquí separadito. Colosenses 1, vamos a estar revisando el versículo 15 y habla de la supremacía de Cristo. Y aquí nos muestra la palabra a través de este escrito en Colosenses, de esta carta abierta, que todo fue creado por Jesús. Dice así el versículo 15 y 16. Dice: Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, esta porción de Colosenses nos está indicando realmente que todo fue creado por Jesús y nos sustenta este primer versículo del capítulo 1 de Génesis. Es todo creado por Jesús, creador supremo. Bueno, vamos a hacer un resumen acerca de lo que fue la creación. Dice que la tierra era un caos total, que habían tinieblas y el Señor comienza a hacer la luz, a crear la luz, a poner orden realmente. Entonces dijo que, dice la palabra del Señor, que creó la luz, que separó las tinieblas, que creó la noche y el día separando la luz de las tinieblas, creó el firmamento, separó las aguas, creó la tierra. En el firmamento pues obviamente creó las dos grandes lumbreras que precisamente hacen que se divida los tiempos en día y noche, como es el sol. La luna creó también las estrellas. Vamos así, llevando este resumen un poco rápido para poder hablar mucho más puntual hasta el capítulo 3. Luego dice que en esa tierra Él creó toda la vegetación, creó las hierbas con sus respectivas semillas, creó árboles también que dan un fruto delicioso, también cada uno con sus respectivas semillas, según también la especie de cada uno de ellos. Y dice que fue creando todo esto, creó astros en el firmamento. Dice también por acá que creó animales, cuando Él creó los mares, estas infinitas aguas, allí creó animales de toda especie. También dice que creó monstruos marinos y en el cielo creó todo tipo de aves, también según su especie. Dice que creó animales marinos, seres vivientes que se movían en las aguas y aves según su especie. A estos animales, en toda esta creación, dice la palabra Dios dijo, palabra de poder, palabra creadora. Y les dijo a estos animales: sean fructíferos y multiplíquense. A las aves también les dijo lo mismo. Bueno, así se crearon los seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes,
Dice también que reptiles también según su especie. Y todo lo que el Señor iba haciendo, Él se detenía, miraba y decía, todo esto es bueno. Ya en el capítulo 26, Él dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Aquí viene algo bien importante y dice que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todos los animales domésticos y salvajes, sobre los reptiles, sobre toda su creación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el Señor hace al ser humano y lo bendice dándole autoridad sobre lo creado. Dice, hagamos al ser humano sobre, o mejor, a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué significa al ser humano? Él no dijo, con su palabra creo al ser humano, no. El ser humano, nosotros fuimos hechos con sus manos. Y aquí hay algo bien importante y es que toda la creación que el Señor hizo fueron actos deliberados de Él, por parte de Él. Él deliberadamente creó y formó todo lo que en la creación nos comentan. Cuando hace al ser humano lo hace de forma diferente. Y dice que Él, en ese acto deliberado de crear al ser humano, nos hizo con capacidad, nos dio atributos que reflejan la naturaleza misma del Señor, ¿sí? Él nos dotó de un potencial especial. Fue un potencial que fue dado solamente al ser humano. Ningún otro animal, bueno, no somos animales como mucha gente lo dice, pero de la creación de animales ninguno fue dotado con una capacidad y un potencial tan grande que permitió desarrollar cualidades y capacidades como lo hizo con el ser humano. Y aquí, cuando dice para que tenga dominio, es porque el Señor dio la autoridad al hombre sobre lo creado. Entonces esta es una parte supremamente importante y especial que nos compete a nosotros como seres humanos, saber cómo fue que fuimos formados. El Señor dice en el versículo 28, dice que los bendijo. Bendijo, aquí está hablando ya de que había creado al hombre y a la mujer, sin embargo más adelante vamos a ver con detalle cómo fue esa formación. Y dice, y los bendijo Dios con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves de los cielos y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Habló de cómo él dio y le explicaba al hombre también que había dado de todos los árboles y de todas las plantas fruto y alimento para que ellos como seres humanos pudieran comer y pudieran alimentarse. Esto forma parte del capítulo 1. Aquí hay una parte bien importante y es que la bendición del Señor estuvo dada en que el hombre fuera fructífero y se multiplicara. Esto derriba algunas ideas a veces un tanto morbosas en donde quieren justificar que la caída del ser humano fue por un acto sexual que ellos pudieron haber tenido. Y nos damos cuenta que aquí, antes de haber entrado el pecado, la caída del hombre, el Señor ya había dado esa bendición de que el ser humano se multiplicara. Bueno, vamos a entrar en el capítulo 2 que dice que cuando el Señor terminó toda obra, toda, incluida el ser humano, dice que Él, al llegar el día séptimo, descansó. Y es bien importante tener en cuenta aquí por qué descansaba. Y no es que el Señor se haya cansado como tal. Entonces el Señor se cansó y tuvo que tener un descanso. No, el Señor descansó porque fue una obra terminada. Tampoco fue por pereza, fue como, ya me dio pereza de seguir haciendo cosas. No, todo lo que el Señor hizo fue una obra culminada. Terminó esa obra y dijo, voy a descansar de la obra terminada, pero también hay un aporte muy importante y es que ese séptimo día en donde Él descansa, también lo santificó. Entonces, es importante que nosotros como personas tengamos en cuenta esta porción
porque nosotros como seres humanos sí nos cansamos. El Señor no. Dios no se cansa. Pero dice que fuimos creados a obra y semejanza de Él. Si el Señor no hubiera descansado, el ser humano tampoco descansaría. Pero si el Señor no hubiera también santificado, no tendríamos en perspectiva un día especial como lo tenemos la mayoría de las personas, que puede ser el día domingo, aunque todos los días deben ser santificados para el Señor, pero si hubo un día especial en donde disponemos ir los que nos congregamos a una iglesia, sacar el tiempo para realmente dedicarle a Dios un tiempo de alabanza, de adoración específica y decirle al Señor gracias por todo lo que Él ha hecho y también formar parte del descanso que nosotros podemos tener. Bueno, en el versículo de, 4, el versículo 4 del capítulo 2, entra en detalle lo que es la creación de Adán y Eva. Como tal, el primer hombre creado fue Adán, ¿cierto? Y dice que el Señor formó a este hombre, dice en el versículo 7, que lo formó del polvo de la tierra, hizo el muñequito divinamente formado. Y esto cuando podemos entrar, no solamente pasar por alto y decir, Él hizo al hombre, no, hay que ver la complejidad del ser humano en toda la extensión de su palabra, porque yo creo que esto les queda mucho más fácil a los que estudian medicina, a los que son investigadores en ciencia, darse en cuenta de la complejidad interna del ser humano y cuanto más esa complejidad interna que tenemos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, cómo llevamos los pensamientos, todo esto. El ser humano es realmente una hechura muy compleja que en su inicio fue absolutamente perfecta, pero que nos vamos a dar cuenta de cómo a medida que ya el pecado ingresa, pues las cosas se van complicando. Entonces dice que sopló en su nariz aliento de vida y se convierte el hombre en ese ser viviente. Bueno, nos sigue contando la historia de cómo el Señor creó, Él hizo toda la naturaleza, pero creó un jardín, dice que al oriente del Edén, y allí puso al hombre. Allí lo puso para que gobernara con autoridad, dominara la creación que el Señor había hecho. Lo puso allí y dice que Él creó árboles deliciosos, árboles que daban todo tipo de fruto, pero Él creó también dos árboles bien especiales. Y esos árboles especiales tienen el nombre, el primero se llama el árbol de la vida y el segundo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando hablamos del árbol de la vida, aquí también aparece Jesús en blanco y negro. Aquí aparece porque Jesús es la fuente de vida y Jesús está representado en ese árbol de la vida. Hay 4 datos importantes allí. Dice que, digamos, no había llovido como tal, pero sí el Señor creó un río gigante que se ramificaba en 4 brazos y esos tienen el nombre como el primero Pisón, el segundo Gijón, el tercero Tigris y el cuarto Éufrates. Tigris y Éufrates son reconocidos, ¿cierto? Dice que el Pisón se caracterizaba porque en todo su recorrido y alrededor de ese río, había oro puro. Y se caracterizaba porque tenía también piedras de ónice, allí habían piedras preciosas. Bueno, entonces el Señor coloca allí al hombre y le da la instrucción de que lo cultive y lo cuide. Otra también de las recomendaciones que el Señor le da a Adán es que tenga autoridad sobre ellos, y tuvo tanta autoridad que el Señor le permitió colocarle el nombre a cada uno de los animales que el Señor había creado. Entonces el Señor llega allí y yo creo que él observando cómo Adán iba desarrollando la inteligencia, cosa que solamente al hombre le fue dada. Adán inteligentemente, imagínense, una creación recién hecha del Señor, comenzó esa sabiduría, esa inteligencia a darle para
colocarle nombre a la infinidad de animales que el Señor le había hecho. Bueno, pero entonces en esa labor, Dios se da cuenta de que no hubo, dentro de toda esa creación de animales, no hubo nada que pudiera ser acorde con la creación de Adán, y decidió sumergirlo en un sueño profundo y crearle la ayuda idónea. Entonces dice que él lo durmió en un sueño profundo, y que mientras él dormía, el Señor mismo con sus manos, hechura de sus manos, sacó una costilla, y de esa costilla hizo a la mujer. Y lo mismo, él dice que le abrió, sacó la costilla y cerró esa herida con sus manos, hizo él todo esto. Cuando el hombre despierta y ve, dice, esto sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y le colocó por nombre mujer. O sea que Adán nos colocó el nombre de mujer. Bueno, dice también que en ese tiempo el hombre y la mujer estaban completamente desnudos, pero allí no había ningún tipo de vergüenza. Y vamos a entrar ya en el capítulo 3, que nos comienza a hablar acerca de la caída del ser humano. Este es uno de los capítulos más tristes en mi concepto acerca de esa caída y de cómo el hombre pierde la comunión preciosa, perfecta con el Creador, con su Padre, y tiene que ser algo supremamente difícil y triste para el ser humano ese momento tan complicado que él pasó. Entonces vamos a leer, dice, capítulo 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había dicho. ¿Qué representa la serpiente? La serpiente es un símbolo del mal, es un símbolo de engaño, es un símbolo de tentación. Y dice que era muy astuta, y todo comienza por una conversación. Entonces resulta que esta serpiente se va y le habla al oído, ¿cierto? ¿Cuántas veces por el oído caemos en tentaciones? El oído, hay una parte en el Nuevo Testamento que habla de la picazón de oír, y es que muchas veces es agradable escuchar cosas, y eso le pasó a Eva. Entonces, por esa simple conversación, esa serpiente va y le dice de forma sutil, tranquila, muy amable, muy astuta, le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y Eva le contesta, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos dijo, no coman de ese árbol ni lo toquen, porque de lo contrario pueden morir. Y allí la palabra muerte o morir o morirán, ellos no tenían la capacidad de entender la trascendencia, el significado tan tremendo de esa palabra. Entonces sigue la conversación y la serpiente le dice a la mujer, no es cierto, ustedes no van a morir. Como quien dice, Dios es mentiroso. El diablo hace pasar a Dios por mentiroso. Y le dice, eso no es cierto, ustedes no van a morir. Lo que pasa, ¿no? Ahí está la cizaña metida, lentamente le dice, lo que pasa es que Dios sí sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les van a abrir los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Tan sutil, ¿cierto? Es como decir, Dios les tiene los ojos tapados. Por eso ustedes no pueden ver más allá. Y ustedes se imaginan la gloriosa bendición de estar en un Edén, gozando de toda la plena bendición, y lo más importante, de tener una comunión directa con el Padre, de conversar con Él, de andar con Él por el huerto. O sea, una comunión increíble. Y la serpiente hace pasar a Dios por mentiroso, y luego les dice, es como, Dios les tiene tapados los ojos porque de todo lo que hay aquí, más allá hay algo mejor. Diablo mentiroso, ¿no? Entonces, cuando dice la expresión se les abrirán los ojos, es realmente se les abrieron los ojos, pero se les abrieron los ojos y perdieron la inocencia,
la inocencia que es tan valiosa. Por eso con los niños, a los niños hay que cuidarles la inocencia. Y hay que cuidarles la inocencia mucho, pero mucho en estos tiempos malvados. Entonces allí entra la pérdida de la inocencia y comienza a entrar la culpabilidad. Es decir, el pecado entró en la humanidad. Entonces dice, la mujer vio que el fruto del árbol era de un aspecto muy agradable y era muy deseable. Entonces ella ya, de lo que escuchó hablar a esta serpiente, comenzó en su pensamiento a decir, bueno, pero imagínense eso, pueden ser como Dios. Eso es ser muy atrevido. Y entonces dice la palabra que ese fruto de buen aspecto era deseable también para adquirir sabiduría. A Eva se le contaminó su corazón. Y dice también la palabra que ella tomó ese fruto y comió. ¿Qué entró en su corazón? Codicia. Entró la codicia en ella y vio que era rico. Y fue y le dijo al esposo, ven, come, mira, no está pasando absolutamente nada. Aquí no pasa nada, Dios es exagerado. Pero la serpiente me dijo que más allá hay algo mucho más deseable, que vamos a ser como Dios mismo, que vamos a conocer el bien y el mal, no vamos a morir. Entonces resulta que él come y en ese momento, cuando él ha comido, toman conciencia y entra la palabra desnudez. Y desnudez significa vergüenza. Para muchos en este momento actual de nuestra vida, desnudez es algo normal. ¿Pero por qué? Porque están cauterizados, realmente no han podido ver que desnudez, que significa vergüenza, que despertó la codicia en Eva, que significa que al despertar la codicia, ser como Dios, tener mucha más riqueza, tener un estatus que les genere poder como Dios, eso hizo que se fracturara la comunión con Dios. La desnudez, significado de desnudez, es ruptura entre la relación de Dios con la humanidad. Para el siguiente episodio vamos a estar revisando mucho más de lo que significa la caída del ser humano. Así que los invito para que se suscriban, para que compartan, para que nos sigan acompañando en esta lectura y en este discernimiento un poco profundo. Ojalá nos pudiéramos meter mucho más profundo, pero para que las personas puedan conocer a ese Jesús. Y ya nos hemos dado cuenta de que Jesús está presente desde el inicio en este capítulo de Génesis. Así que invitación especial, nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.